¿Usted qué tiene para decir con respecto a las cosas que dijo ayer la Presidente con respecto a su gestión? A ver, desde mi punto de vista, el discurso de ayer de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner me sorprendió por la baja calidad y precariedad intelectual que tuvo el discurso. Ella suele tener discursos mucho más cohesionados, mucho más coherentes, mucho más sólidos, por más que sean una idea que yo no adhiera. Es decir, digamos, usted puede pensar distinto, lo que tiene que lograr es ser coherente. En este discurso ella no presentó nada, lo único que hizo fue criticar, y la verdad es que las críticas verdaderamente fueron muy pobres. O sea, una, fue decir que no teníamos déficit, cuando como es que no teníamos superávit, con lo cual, ahí verdaderamente miente. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional está auditando nuestras cuentas cuando, ellos dejaron un programa caído. Además, habló de que no era sustentable y, la realidad es que nosotros quizás no sea sustentable para los kirchneristas que vivían del tongo de la obra pública, o de estar haciéndole transferencias a provincias opacas fiscalmente, ¿sí? O, que mienta descaradamente sobre el tema de las universidades cuando el tema, había quedado claro. También es un problema que no cayó en la falacia ad populum cuando habla, de la cantidad de países que tienen déficit. La verdad que, no es bueno que las economías tengan déficit. Que los políticos hayan avanzado y avasallado tanto al sector privado, no es algo bueno, es algo malo. Por eso, las economías, cuando entran en estas lógicas, se derrumban. Después también, cuando habló del tema del crecimiento, la verdad que ahí también estuvo muy precaria, porque dijo, bueno, el propio presidente reconoció que los sectores que se están expandiendo son petróleo, gas, minería y campo, diciendo, que eran industrias extractivas, y que eso nos llevaba a una sociedad precapitalista. Y la realidad, y dijo, y puso un término, anarcocolonialismo, lo cual es muy triste, porque si usted va a utilizar el término anarco es porque es anarquista. O sea, entonces, no quiere ni el Estado de este país ni el Estado de ninguno, con lo cual ni siquiera pudo construir un término conceptualmente correcto. Es un oxímoron lo que definió. Y además, o sea, por lo menos si me va a hacer la crítica sobre cómo viene la recuperación, debería haber considerado o discutido como yo estoy explicando, la mejora de los salarios reales, que le están los salarios ganándole a la inflación, o que yo hablo del proceso de descapitalización, y que como la economía está muy descapitalizada, los retornos reales en la economía real son muy altos, y eso promueve un aumento de la inversión, aún sin reformas estructurales, o que el rol del ahorro, donde yo digo el aumento del ahorro, se transforma en inversión y eso genera crecimiento. Es decir, ella ahí, o sea, el core central de la discusión la obvió, bueno, pues tampoco sabe de economía, esa es la realidad, ¿no? Entonces, o cuando habló de la desocupación, dice que ella, el kirchnerismo recibió con 25% de desempleo. La realidad es que cuando usted limpia por planes sociales, por empleados públicos, por todas las marañas que ellos hicieron, claramente habría que ver cuánto, da. Esa cuenta sabe hacerla muy bien Ramiro Castiñeira. Después, por ejemplo, el tema de esto de que que a los trabajadores no les alcanza. Es decir, que un tercio de los trabajadores son pobres. Bueno, eso es consecuencia de que la productividad es baja. La productividad es baja justamente porque no se acumuló capital. No se acumuló capital porque no se invirtió porque no se ahorró. Y no se ahorró porque la despilfarró el gobierno kirchnerista. Después también habló de los fallos de mercado, ¿no? Entonces, diciendo que no había fallo de mercado. Y cuando se pone a hacer un ejemplo, toma el ejemplo de las eléctricas, justamente toma un mercado que está regulado. Es decir, con lo cual, ¿qué es lo que yo digo? Cuando una persona cree que no hay un fallo de mercado, le sugiero que antes revise si no está metido el Estado, porque si está metido el Estado no es un fallo del mercado, es que está metido el Estado molestando, interrumpiendo,
obstruyendo ahí. Y si usted después no está el Estado, entonces vaya a dar el análisis que está mal, porque, digamos, y entonces, o sea, ¿cómo va a utilizar como ejemplo un caso que está regulado para demostrar que el mercado no funciona si está regulado? Es un problema de regulación, no un problema del mercado. Porque además no entienden qué es el mercado. El mercado es un proceso de cooperación social donde los individuos intercambian libremente derechos de propiedad. Entonces no hay lugar para el fallo. O sea, cuando usted entiende qué es el mercado, no hay lugar para el fallo. Después también cayó en otra falacia cuando dice cuando el sombrero es chico y no le entra en la cabeza, usted tiene que comprar un sombrero más grande y no achicar la cabeza. En realidad, digamos, no es una falacia construida sobre una metáfora inválida, porque tiene que ver con una cosa que suelen decir mucho los heterodoxos acá, que no hay que hacer el ajuste fiscal, que hay que crecer la economía. Ustedes lo habrán escuchado cientos de veces a los políticos diciendo, no, que esto se arregla con crecimiento y ahí se arregla el déficit fiscal. No, eso es falso. Aun cuando usted tomara el manual keynesiano más rudimentario de todos, es algo que se llama multiplicador del presupuesto equilibrado. Usted aumenta el gasto público, si llegara a ser el caso que aumenta el producto, digamos, la recaudación aumenta menos que proporcionalmente, con lo cual el déficit le aumenta igual. Entonces, y eso vale tanto para adelante como para atrás. Si usted ajusta, las cuentas mejoran. Entonces, y esta estupidez de que, digamos, o sea, no hay que achicar el gasto público, que hay que expandirlo y que esa expansión va a generar un aumento de la actividad que reduce el déficit fiscal, es el desastre que ha vivido Argentina en los últimos 100 años. Es decir, después, de vuelta, se puso a discutir, por ejemplo, el tema de lo que eran las empresas del sector eléctrico. Es decir, y ahí de vuelta cayó en contradicciones, porque justamente, digamos, en un momento se queja, por ejemplo, en algo que se llaman precios estacionales. O sea, cuando usted evalúa la energía en Argentina, se evalúa en el nodo Ezeiza, se llama nodo de mercado. Ese es el nodo de mercado porque es el más grande de todos. Entonces, casi todo el país es exportador neto y Buenos Aires es importador neto. Entonces, por eso la energía se evalúa en Ezeiza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted satura la red de transmisión, usted no puede estar generando a mercado. Usted genera a precio local y el precio se derrumba, ¿sí? Entonces queda generando a precio local. Eso le pasaba, por ejemplo, mucho en la zona del Comahue, cuando eran 3 líneas de transmisión. Entonces, ¿qué pasaba? Generaba mucha energía hidroeléctrica de pasada, que no se podía acumular. Entonces, ¿qué pasa? Usted la mandaba. Cuando saturaba las 3 líneas, ya no tenía más forma de mandar la energía a Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Le quedaba en el mercado local, la oferta excedía tanto a la demanda, que el precio se hacía cero. ¿Sí? Entonces, mientras que entonces se queja de que los precios locales son los mismos que en Ezeiza, digamos, por funcionamiento de mercado, al mismo tiempo se jacta de que fueron cerrando el anillo para darle estabilidad al sistema eléctrico, y justamente eso lo que hace es que el precio sea del nodo mercado, Ezeiza. Es decir, me comprende que mete contradicciones que son verdaderamente, me rompían los oídos escuchar eso. O otra vez, digamos, los temas de, por ejemplo, cuando dice, bueno, entonces para crecer hay que resolver el tema energético. ¿Y cómo lo quiere resolver? Regulando, pero regulando correctamente. ¿Cuántas veces habrá escuchado eso de poner los precios correctos? Claro. Y si justamente, digamos, la regulación kirchnerista fue la que destruyó el sector gasífero, destruyó el sector eléctrico, destruyó todo lo que tocó, lo rompió. O sea, ¿de qué es eso de determinar un retorno justo? De un nivel de arbitrariedad y que ha causado una destrucción en la economía argentina. Y obviamente después también fue muy divertido, digo, lo que dijo de la educación y que en realidad si ellos no adoctrinaran, es decir, yo no sería presidente. No, es que en realidad los jóvenes son tan maravillosos, son tan rebeldes que la tecnología permitió escaparse de las aberraciones en materia de adoctrinamiento por parte del kirchnerismo. Sí, que digamos, yo no tengo máscara, yo puedo decir la verdad. Le agradezco mucho, presidente. Al menos lo que yo creo. Me parece muy Abrazo bien. grande, gracias. Le gracias. agradezco mucho su tiempo, presidente, ha sido muy gentil con No, nosotros. por favor, un placer. Suscríbete, dale me gusta y síguenos en nuestras redes.